de hoy. Thank you very much, Miss. Bien, alumnos, como ustedes han llegado temprano, entonces vamos a empezar con ustedes, ¿ya? Ya después se incorporará el resto. Bien, en la Academia APU tenemos la clase para el ciclo de verano San Marcos, el curso de razonamiento verbal con el tema la inferencia. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguávil. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver a esta bonita historia, e interesante historia. Inferencia. Empezamos con una pregunta, ¿no? Para dar una respuesta formal. Dice, ¿qué es una inferencia? Bueno, en los textos hay ideas que el autor no las escribe. Entonces, ¿cómo sabemos eso, no? Que no las escribe. Esa sería la pregunta. ¿Cómo sabemos que no las escribe? Pero las deja de manera implícita, es decir, sobreentendida. ¿Qué nos cabe a nosotros, los lectores? Simplemente evidenciarlos, ¿no? Dice que es menester que el lector las evidencie, ¿no? Se puede expresar también como la formación de una idea tomando como base a una o más ideas escritas en un texto. Es decir, que una inferencia nunca la encontraremos en un texto. Ahí no vamos a encontrar la inferencia. La vamos a crear, la vamos a confeccionar en base a lo que hemos leído. Esa es la idea. Bien. En resumen, una inferencia es un razonamiento lógico en el que a partir de una o más premisas se llega a una conclusión. Bien, como ustedes verán en los exámenes, a veces no dicen qué se infiere del texto, ¿no? A veces esa no es la pregunta. Mejor dicho, esa no es la forma de presentar la pregunta. Pero utilizan otras palabras, ¿no? Y de repente pensamos que nos están pidiendo otra cosa. Por esa razón hemos puesto acá lo siguiente, sinónimos de la palabra inferir. ¿Cuáles podrían ser los sinónimos de la palabra inferir? La pregunta puede ser así, ¿qué se infiere del texto? Pero también puede ser qué se deduce del texto, qué se concluye del texto, qué se desprende del texto, qué se colige del texto. Esta palabra colegir es una palabra de repente de todas ellas la más extraña, ¿no? Y tenemos que recordarla precisamente por eso, ¿no? Porque si nos preguntan qué se colige del texto y no entendimos bien la pregunta, pues sería árido, ¿no? Sería árido, inútil, el haber leído correctamente, ¿no? A veces, como se dice el refrán, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan, dice, ¿no? En la puerta del horno se puede quemar el pan, dice. Bueno, ¿qué cosa quiere decir eso? Que a veces hemos leído todo el texto, muy bien, lo hemos entendido, no solamente entendido, sino que lo hemos memorizado incluso, ¿no? Después de hacer nuestro proceso de razonamiento, lo hemos interpretado, lo hemos entendido, lo hemos memorizado, es decir, 100% comprendido, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si nosotros leemos la primera pregunta y nos ponen la palabra colegir y no nos acordamos qué significa colegir? Entonces, no responderemos bien, ¿no? Pero no responderemos bien, ¿por qué? Porque no es que nos haya faltado la capacidad de leer, ¿no? No es que no tengamos el dominio de la lectura. Lo que nos pasaría es que no conocemos la pregunta, no hemos entendido la pregunta. Entonces es importante, ¿no? Que no solamente hay que entender las palabras que hay en la pregunta, sino también qué motiva la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué nos preguntan eso, no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos preguntan en sí? Bien, entonces, aclarando la situación, ya podemos decir que
es importante tomarnos un tiempo, ¿no? Para poder entender las preguntas, porque también dependen nuestras respuestas de ese factor importantísimo, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver con el siguiente. Avanza pantallita. ¿Listo? Ahí está. Las premisas y la conclusión son parte de la estructura de una inferencia. Ojo, si a mí me preguntan cómo es la estructura de una inferencia, yo diría, tiene dos partes. Una de ellas sería la premisa. A ver, voy a cambiar el colorcito. Un rojito ya. Uno de ellos sería la premisa y el otro sería la conclusión. Son las dos partes de la estructura de una inferencia. Pues una inferencia está compuesta por una o más premisas, ojo, pueden ser varias las premisas, y solamente una conclusión, que puede derivarse directamente de las premisas o surgir como una información nueva, ¿no? Por ejemplo, las premisas serían las siguientes. Mira, acá tengo dos premisas, ¿ya? Una y dos. La primera dice, cada vez que hay nubes sobre la montaña, llueve en la ciudad. Obviamente hemos entendido eso, ¿no? Cada vez que hay nubes en la montaña, llueve en la ciudad. Y la segunda proposición o premisa sería, hoy hay nubes sobre la montaña. ¿Cuál sería la conclusión? Seguramente va a llover, ¿no? Bien, así sería la conclusión. Se basa, una inferencia se basa en un conocimiento previo. Claro, debo tener un dato anterior, ¿no? ¿Y cuál es el dato anterior? Lo que nosotros encontramos en el texto. En la inferencia utilizamos un conocimiento previo para inferir o deducir algo nuevo. Ahí está el conocimiento previo, ¿no? Además, es una herramienta para interpretar datos, la inferencia, ¿no? La inferencia es una herramienta para interpretar datos. La inferencia nos permite interpretar información obtenida a través de las entrevistas, encuestas o inventarios. Por ejemplo, aquí está lo más importante, dice, por ejemplo, ¿no? Example. Si el 40% de una comunidad no sabe leer, ¿no? El 40% es menos de la mitad, pues, ¿no? Quizás no sea conveniente hacer una campaña con folletos escritos, ¿no? Si no saben leer, no le voy a dar un folleto para que lea, ¿no? Y sea mejor utilizar la información audiovisual. Eso es más importante, como si fuera una película, un corto, ¿no? Un TikTok ya, un TikTok. ¿Sí o no? A veces el TikTok, como las armas, como la internet, eh, tiene su uso, ¿no? A veces dicen las armas son malas. La internet es mala, negativa, ¿no? ¿Qué más nos dicen que es malo? Las películas negativos solamente traen basura, y se te oye la palabra, el término así peyorativo, ¿no? Pero en verdad no es, no es verdad, ¿no? No es verdad eso. Lo que pasa depende del uso que el ser humano le da, ¿no? Claro, depende de lo que el ser humano le da como función, ¿ya? Entonces, si un TikTok, por ejemplo, ¿no? En este caso el TikTok es igual a película, eh, es utilizado para cosas negativas, será un TikTok negativo. Si es cosas positivas, sería un TikTok positivo, ¿no? Así de simple, ¿no? Porque yo veo despotricar, ¿no? En el futuro solamente tendremos TikTokeros, ¿no? TikToteros, ¿no? Bueno, depende del uso que le den, pues, ¿no? Y por otra forma, no está mal expresar nuestro arte, nuestra alegría incluso, ¿no? Pero bueno, hay gente que es mente cerrada, mente cuadrada, ¿no? Que porque no piensan como esa persona, ya todo es malo. Pero no tiene sentido, ¿no? No quiere decir que yo abogue porque debe existir el TikTok, debe hacerse sí o sí. No, un momentito. Yo he dicho bien claro, ¿no? Que se le dé un buen uso y punto, ¿no?
Una forma de utilizarlo sería, por ejemplo, transmitir conocimientos mediante el TikTok. Y tengo amigos, ¿no? Tengo muchos amigos que utilizan el TikTok para la enseñanza incluso, ¿no? Mire, incluso nos lo invitan a que hagan un resumen de su clase para decirlo en un 2x3, un tema, por decir, ¿no? Y eso ayuda porque muchas veces escuchar una clase larga, ¿no? De más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, es un poco estresante para el estudiante, ¿no? Sobre todo porque no están acostumbrados a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al estudiante si vemos que es un estudiante, pues, que no ve salidas, ¿no? No tiene capacidad resolutoria, ¿no? No nos queda otra que ir por la parte más pragmática, ¿no? La parte más pragmática es llegar a ellos de manera asequible, ¿no? Alcanzable en este sentido, ¿no? Bien, jóvenes, entonces después de haber comentado esto, que es muy importante también porque estamos haciendo una revisión crítica, no solamente del tema de hoy, sino también de la realidad, ¿no? Que nos conlleva a nosotros a conducirnos, pues, a las cosas que hacemos a diario, ¿no? En lo cotidiano. Pero bueno, algunos de repente dirán, bueno, profe, se salió del tema. Bueno, todo está conectado, todo está relacionado. Hay que relacionarlo bien nada más, ¿no? Bien. Esta sería, pues, la parte donde nos dicen los tipos de inferencia. Los tipos de inferencia, ¿ya? Son varios, ¿ah? Bien, el más usado es esta, inferencia por deducción. Ese es el más usado, ¿ya? Dice, las inferencias pueden ser deductivas, inductivas, abductivas y las obtenidas por razonamiento estadístico. Por si acaso, esta es la teoría máxima, o sea, la investigación que he hecho sobre esto, sobre la inferencia, ha sido el máximo. O sea, acá están todos los datos, mejor dicho, ¿no? Claro. Inferencias por deducción. Razonamiento que va de una idea general y se llega a una conclusión particular. Como el famoso silogismo, ¿no? Que tiene a Sócrates como protagonista. Mira, esto es lo que se habla sobre Sócrates, ¿ya? Bueno, no sé, tú recordarás quién es Sócrates, ¿no? Dice, todos los hombres son mortales. Bien, hasta ahí es una propuesta verdadera. Sócrates es un hombre. Otra propuesta verdadera. Y la conclusión sería, Sócrates es mortal, ¿no? Por eso ya no le tenemos entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, esto es un ejemplo de una deducción, de dos informaciones, ¿no? Como esta, una, y como esta, dos, sacamos una tercera que viene a ser la suma de los dos, ¿no? No tanto la suma, sino una conclusión. Inferencias por inducción. Es cuando la inferencia se realiza yendo de premisas particulares, ya no generales, y termina en una conclusión general. Por ejemplo, ahí está el ejemplo, example, lo voy a encerrar así, ya, más bonito, más bonito. No es que esté hermoso, sino que es la parte más importante, ¿no? Los atunes tienen branquias, o conocemos el atún, pues, ¿no? Bueno, no de repente directamente no, sino por las latitas, ¿no? La latita de conservas. Las sardinas tienen branquias. Los bacalaos también tienen branquias. Es probable que todos los peces tengan branquias. Esa sería la inducción, ¿no? Que todos los peces tengan branquias, ¿no? Y es cierto, ¿no? Todos los peces tienen branquias. Bien. Mira, un dato, por ejemplo. Si yo no tuviera ese conocimiento, no se los podría dar, ¿no? El dato es el siguiente, que los bacalaos son pescados que no son de la zona de Perú. Sin embargo, eso se consume en algunas oportunidades, ¿no? El bacalao en verdad es de otro lugar, ¿no? No es de Perú. Sin embargo, cuando es la Semana Santa, se acostumbra a consumir un famoso bacalao, ¿no? Un famoso bacalao. Y ese famoso bacalao en verdad es un pescado peruano que lo han secado y lo usan con ese nombre, ¿no? Pero no es bacalao, no es bacalao. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está la parte negativa, no? Bueno, primero que no se está diciendo la verdad, ¿no? Cuando aquí en el Perú tenemos los suficientes pescados para poder superar al bacalao, ¿no? Claro. El bacalao no digo que es malo, es buenísimo también.
En general, todos los pescados son buenos, ¿no? Unos más que otros, obviamente, ¿no? Bien, continuamos. Inferencias por abducción. Ya lo vimos por inducción, ¿ah? Ahora por abducción. Es un razonamiento en el que luego de conocer la descripción de un fenómeno, o sea, ya conocimos este fenómeno, se adelanta una hipótesis o explicación del mismo. Por ejemplo, cuando se intenta explicar un hecho histórico o el resultado de un juego deportivo. A ver, ahora que está de moda, está en boga, el tema de Ucrania-Rusia, por ejemplo. ¿Cómo terminará eso, no? Algunos dirán, bueno, será positivo, otros dirán, será negativo, otro no se sabe, otro depende, ¿no? Son varias respuestas, ¿no? Pero estamos adelantándonos al resultado. Eso sería una abducción, ¿de acuerdo? Que todavía no existe el resultado, ¿no? Pero suponemos, ¿no? ¿Cómo debe ser un resultado? Y hay varias suposiciones, como ya te dije, ¿no? Que será un resultado positivo para el mundo, otro que será negativo para el mundo, otro que no sabemos cómo resultará, otro decimos, quizás suceda tal cosa, ¿no? Ya damos un término ni positivo ni negativo, sino simplemente una descripción factual, ¿no? Bien jóvenes, entonces así sería. Ah, ahora, ¿por qué digo que es un tema en boga? O sea, de moda. Porque en verdad los temas de moda, existen temas de moda. Temas de moda. Por ejemplo, estaba de moda el ingreso del bicho, ¿no? Que ustedes le llaman COVID-19, ¿no? Yo le llamo bicho. El ingreso del bicho al mundo, eso era el tema de moda. Después vino otros temas más, y el penúltimo, antepenúltimo sería, por ejemplo, el derrame del petróleo, por ejemplo, ¿no? En Cieneguilla, ¿no? O en Betanía, no recuerdo bien exactamente. Entonces, ya ustedes me harán recordar, pues ustedes son jóvenes sobre todo, ¿no? Y, y ahora viene el tema de Ucrania-Rusia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo una bomba en Francia? Nadie sabía lo de Francia, nadie, pero los medios de comunicación se encargaron de informarnos, ¿no? Y se volvió un tema de moda. Incluso algunos ponían su banderita, ¿no? Eran peruanos, pero ponían su banderita de Francia, ¿no? La víctima era Francia, ¿no? Bien. Según el contexto, ¿ah? Si era víctima o no, eso yo no lo voy a discutir porque no es un tema político el que debo hacer, ¿no? Simplemente es una cuestión didáctica nada más, ¿no? Bien. Entonces ahora está de moda el problema de Rusia y Ucrania, ¿no? Que muchos no saben el origen, muchos no saben que esto no empieza ahora, sino hace 20 años, pero la gente recién se ha dado cuenta porque los medios de comunicación les han informado, pues, ¿no? Pero bueno, muy tarde, ¿no? Muy tarde para reaccionar ya. No creo que de la noche a la mañana ocurra una guerra, ¿no? Todo es un proceso largo, ¿eh? Largo, pues, por supuesto. Y yo lo comparo, ¿sabes cómo? Como, por ejemplo, cuando alguien te odia. ¿Por qué te odia? Yo no creo que de frente te mire y te odie. Eso es inaudito. Lo que pasa es que a veces actitudes tuyas no le ha gustado a la otra persona, o actitudes tuyas han perjudicado a la otra persona y tú de repente lo has querido hacer, o de repente tú no lo has querido hacer también. Pero han ocurrido esos detalles. Entonces esa persona ha ido acumulando su resentimiento, ¿no? Y el resentimiento sumado, ¿qué cosa da? Un enemigo, así de simple. O sea, las cosas no aparecen de la noche a la mañana, todo es un proceso, ¿no? Como cuando una persona se enferma. ¿Por qué una persona se enferma? Dice, oye, está mal del corazón, ha tenido un paro. ¿Pero por qué? Porque come como chancho, pues, come como chancho. ¿Y acaso que subir de peso es de la noche a la mañana? Bajar de peso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de palabras ya más grandes, ¿no? Y la persona no engorda de la noche a la mañana, es toda una suma de alimentos excesivos, ¿no? Y así son cosas que no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay que entender eso. Ojo, que todo lo que ocurre
es cuando ya el goteo del agua ha embalsado a la zona. Esa es la verdad. Bien, vamos ahora por, ya, resultado de un juego deportivo. ¿Cómo terminará el partido? A ver, ¿qué partido ponemos ya? El Inter y el Milan, por ejemplo. Profe, no van a jugar. No, pues estamos poniendo una suposición, pues, muchacho. No seas así, no seas así. No seas tóxico, no seas tóxico. Entonces, eso ocurre, ¿no? Que suponiendo que hay un partido entre el Inter y Milan, decimos, yo creo que el Inter le va a ganar, le va a ganar 2-0. Y el otro dice, no, yo creo que van a empatar 2-2. Los dos son abducciones, abducciones. Porque uno dirá, pues van a empatar porque los veo parejos en cuanto a sus capacidades físicas, ¿no? Y técnicas, ¿no? Etcétera. Y el otro dirá, no, yo creo que el Inter tiene más condiciones físicas porque van a estar todo el equipo completo. Hay argumentos, ¿no? Hay argumentos, ¿te das cuenta? Eso sería un caso de aducción, perdón. Perdón. Bien, continuamos. Ahora vamos por inferencias por razonamiento estadístico. Mira, este es el último tipo de inferencia. Dice, son las que se realizan a partir de información obtenida a través de encuestas. Información obtenida a través de encuestas. Censos, inventarios o procesos electorales incluso, ¿no? Bueno, respecto a las encuestas. Por ejemplo, las encuestas, primero, pueden entrevistar a 100 o, no, 1000 o 1500 personas o 2000, y el resultado que salga de esas encuestas, pues va a tener peso, por supuesto. Un requisito es que las encuestas tengan preguntas no, no direccionadas. Pueden ser preguntas abiertas, ¿no? Pero no direccionadas, ¿no? Porque a veces hay preguntas direccionadas. Pregunta direccionada quiere decir que la persona que va a responder está obligado a dar una respuesta, pero no según su opinión, pues, sino que no le queda otra que responder así, ¿no? Esa es una pregunta direccionada. Esa encuesta, lógicamente, no es la correcta, ¿no? Pero la verdadera encuesta, la encuesta sincera, franca, sí te saca buenos resultados, ¿ah? Yo verdaderamente pensaba que no era así, pero cuando llevé estadística en la universidad me di cuenta, mira cómo salían las respuestas exactas, ¿no? Y bueno, gracias a ella, lo que aprendimos en la universidad, me di cuenta que las encuestas eran muy importantes, sobre todo para un sondeo de mercado, ¿no? Sobre todo para los comerciantes, es muy bueno, ¿no? Hay personas que abren su tienda y nunca han preguntado qué le gusta al otro. Eso se llama marketing. Y voy a aprovechar más bien para hablarle de marketing. Una cosa breve nomás, ¿ah? Por ejemplo, cuando alguien se presenta a un lugar, dice, ¿no? Hay una reunión pública, ¿ya? Un concierto, aquí en el Agustino. Y alguien va y dice, ¿no? Bueno, voy a aprovechar mientras presentamos a tal grupo musical, tengo mi emprendimiento, pues muchachos, espero que me apoyen, ¿no? Es mi nuevo emprendimiento, me estoy reconvirtiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente que comenta dice, oye, se está marketeando, dice, se está marketeando. Y en verdad el término marketing no quiere decir eso. Se está publicitando, sí. ¿Ya? Se está haciendo propaganda, sí. Está haciendo su cherry, sí. Pero eso no es marketearse. Marketing. El marketing. ¿Qué es el marketing? Hoy lo entenderás. Mira, marketing es cuando tú manejas los factores del comercio, los factores de la venta, los factores de la circulación económica. ¿Cómo es, por ejemplo? Mira, ve. Vamos a suponer que tú vendes pavo. En Navidad estamos hablando, ¿ya? Y eso yo he sido testigo, por si acaso. En el mercado de productores, ¿no? Venden pavo en Navidad. Entonces, ¿tú qué necesitas para ese pavo? ¿Lo llevas a tu casa y de frente abres la boca, lo muerdes y lo comes? No. ¿Sí o no? Tienes que cocinarlo. Ya, bueno, lo vas a cocinar. Ya tienes prendido la fogata, lo que sea ya. ¿Cómo se llama? Tu cilindro.
y lo vas a cocinar de frente, mira, ya lo compraste. ¿Ah? Bueno, primero lo tienes que lavar. Segundo, lo tienes que, ¿no? Aderezar. Y si es necesario, macerar. Entonces, tú necesitas de otras cosas más. No solamente comprar pavo. Necesitas uno, lavarlo. Dos, cortarlo. Tres, aderezarlo. Cuatro, no, aderezarlo nomás, hasta ahí nomás. Y también necesitas que cocinarlo. Cuatro ya, cocinarlo. Ya sea en horno, ya sea en otra forma. La pregunta es, si yo soy el vendedor de pavo, te vendo el pavo y punto, ahí queda todo. Eso no sería marketing. Marketing sería, ya, mi cliente va a querer que yo se lo corte. Entonces yo traigo mi cortadora. No solamente te vendo el pavo, sino traigo mi cortadora para cortar el pavo, ¿ya? Y no solamente la cortadora, también te traigo a alguien que sepa preparar el condimento. Ya toditito, ya mezclado. ¿Ah? Ya, y no solamente eso, si tú vas a necesitar que alguien vamos a decirlo en términos vulgares, ¿ya? Lo embarre con el condimento. Embadurne creo que se llama, ¿no? Porque embadurne es con grasa. Ya, le echa el condimento, ¿ya? Lo unte ya, el término es untar ya. Bueno, embadurnar, untar. ¿Y qué más? Y es más, traigo un horno. Traigo un horno y para que tú también, mira, me compres el aderezado. El aderezo, el corte y me compres también el servicio de horneado. ¿Qué te parece? O sea, prácticamente mi cliente viene, me paga, regresa a las 3 horas. Señor, acá está su pago horneadito. ¿Qué te parece? O sea, le echo la vida fácil a mi cliente. Ya, eso es marketing. Eso es marketing. O sea, cuando una persona sabe que su cliente no va a necesitar solamente el pago, sino otros elementos más y le ha facilitado. O sea, ha visto qué es lo que necesita el cliente. ¿Te das cuenta? Eso es marketing. O sea, yo no le estoy obligando a mi cliente a comprar lo que yo quiero, porque la clásica es esa, ¿no? La clásica es esa. Que el comerciante siempre le dice, señor, ¿cómo se llama? Lucecitas, lucecitas, lucecitas. Oye, pero el señor no quiere lucecitas, pues. Tú le estás obligando a que le compre. Profe, pero tengo que vender, cierto. Pero eso no es marketing. ¿Eh? Marketing es cuando tú le vendes un producto y le das todos los elementos que necesita tu cliente. Por ejemplo, mira, vamos a suponer, ¿no? Viene la época de colegio. Entonces, ¿tú qué haces? Compras cuadernos, compras lapiceros, etcétera, en cantidad y lo vendes. Ya, eso es marketing. ¿Por qué? Porque tú le has vendido lo que esa persona necesita. No es que tú le has impuesto, cómprame, ¿no? Estamos en diciembre, cómprame lapiceros, cuadernos. No, pues no le estás imponiendo. Cuando es cuando es una imposición, eso no es marketing. Cuando tú el negociante, has comprado tal cosa, lo has visto barato y lo quieres vender, eso no es marketing. Marketing es cuando tú le facilitas la vida a tu cliente, a la par también que ganas, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? Pero ya le das ¿cómo se llama? El paquete completo, como se dice. Ya, ese es marketing. ¿Eh? Hoy has tenido una clase que no lo vas a tener en otro sitio, joven, no vas a tener en otro sitio. Bien, hemos aprovechado con esto de las estadísticas, de las encuestas, los inventarios, etc. Bien, como ya se ha hecho toda esa recopilación de datos, ¿no? En las encuestas, inventarios y procesos electorales, en las encuestas ya sabe, ¿no? La respuesta de la persona, ¿no? Dice, sí, a mí me gusta utilizar el detergente con perfume, etcétera, ¿no? Inventario, también. Inventario, ¿qué cosa es? Cuando contabilizas los elementos que hay en un lugar, ¿no? A procesos electorales también le preguntan, ¿no? ¿Prefiere a tal presidente o al otro presidente, ¿no? Ese es un proceso electoral. Las conclusiones se sacan tomando en cuenta los datos exactos o aproximados, ¿no? Que casi siempre su diferencia es del 2% más o menos 2%. ¿Eh? Por ejemplo, si un 30% dice que va a votar por el partido amarillo y un 48% dice que lo hará por el partido verde, es muy probable que este último, que tiene 48%, es el que venza, gane, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? Gracias a la encuesta. Y esa es una inferencia por razonamiento estadístico. ¿De acuerdo?
Profe, ¿y eso es exacto? La clásica, ¿no? Los alumnos siempre preguntan eso, ¿no? Ya, yo te voy a responder ya. Como tú no participas, tú estás calladito, tú crees que esta es una clase más, ¿no? Pero no, es una clase, pues, con datos, conocimiento que yo te traigo, ¿no? Sabiduría que yo te traigo. Bueno, en buen momento te lo aprovechas, ¿no? Bien, porque aquí, por ejemplo, si sale con un 30%, puede ser que la realidad sea que el 28% vote por el partido amarillo. O en su defecto, el 30%, en su defecto, 32%. O sea, el riesgo de ser la cantidad exacta va desde menos 2% o más 2%. Igualmente, si saca 48, puede ser que la realidad sea 46% hasta 50%. Eso sería. Así se utilizan las encuestas, por si acaso, ¿ya? Bien, continuamos. ¿Está bien esto? A ver. Sí, está bien. En un testamento, ya, este es otro tipo de inferencia. Aquí ya tenemos un texto, ¿ah? Esto que está en azul es texto, ¿ya? Dice, una lectura, mejor dicho, ¿no? Dice, en un testamento hológrafo, ¿qué es un testamento hológrafo? Ah, esa es una preguntaza. ¿Quién sabe? Testamento hológrafo. A ver, en el chat pueden decirlo. Dígalo nomás, si es en forma privada, yo nomás sabré la respuesta, no voy a decir, tal persona respondió a esto, no soy tan pues, indiscreto, pues, Es ¿no? una declaración voluntaria. Ahí está, puede ser una respuesta, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Hablen sin miedo, no deben tener miedo. O sea, escriban si no quieren hablar también, pues. Claro, sí debe ser. Participen jóvenes, así uno se desarrolla, aunque no creas, ¿ah? Uno desarrolla participando, equivocándose, acertando, equivocándose, acertando. Así es el desarrollo de una persona. ¿Usted cree que el profesor nunca se ha equivocado? No, yo también me he equivocado, cuántas veces, ¿no? Pero he aprendido, pues, ¿no? Y si no me equivocaba, tampoco no aprendía. Bueno, bien, un testamento hológrafo es un testamento, a ver, acá hay una respuesta más manual. Es una respuesta manual. O sea, un testamento manual. Manuscrito, ya. Dice que Profesor, sí, creo que es algo favorable para la persona que, o sea, que quiere él para su voluntad después de su fallecimiento. así es. O sea, vamos a suponer que una persona, no digamos que va a morir, pero dice, bueno, ya tengo 90 años, en cualquier momento de repente me voy. Entonces voy a hacer un testamento, dice, ¿no? Y lo escribe, ¿ya? Lo escribe. Lo escribe. Al escribirlo, ya ese es un hológrafo, es un manuscrito. Pero también hay otros testamentos en la cual tú le dictas a un abogado, el abogado lo escribe, lo pasa a máquina, etcétera, ¿no? Pero esos tienen menos valor, ¿no? Porque el que está escrito en la propia mano de la persona, eso tiene más valor, porque ahí está su letra, ¿sí o no? Porque el otro también puede ser inventado, ¿no? Algo así. Lo cual es poco dudable también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa nonagenario? 90 años. Entonces escribió su testamento una persona de 90 años y ¿qué cosa le dio como herencia? Legar es dar herencia a sus 6 nietos. Ahí están los nombres, ¿ah? Ariana, Muriel. Un edificio de 6 pisos, de tal modo que cada uno de ellos llega a vivir en un piso. Mientras que Ariana resulta propietaria del cuarto piso, Darío es dueño del segundo, Lucio vive más abajo que todos, o sea, puede ser primero. Si sabemos, además, que Christopher vive inmediatamente más arriba que José, se deduce necesariamente que la respuesta, Christopher vive en el sexto piso. Esa sería la respuesta. Acá está la solución, ¿no? Christopher vive en el sexto piso. Ahí está. Esa es la respuesta. Al tomar como premisa los datos ofrecidos en el texto, se llega a la conclusión necesaria sobre la base de un estricto razonamiento inferencial de que Christopher vive en el sexto piso. Ahí está la respuesta. Bien. En la comprensión lectora, trata de usar la inferencia para aprender las relaciones profundas de un texto. Las ideas que no pueden entenderse gracias a una lectura horizontal o superficial de algunas modalidades son así. Acá hay dos modalidades, ¿ya? La holística. ¿Cómo es la holística?
Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene el arco general que gobierna el texto sobre la base de los datos presentados en él. O sea, considerando, tiene una idea, pero considerando todas las ideas del texto. Esa es la idea. Eso es. O sea, tiene una idea de todo el contenido del texto. Eso es holístico. Ya, inferencia de datos. Es la inferencia por la cual el lector obtiene un dato que está oculto en el texto, no está escrito, pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos en el texto, ¿no? Un dato sería, pues, que todos los seres humanos son mortales. Eso es la de Sócrates. Lo regresamos a... Mira, acá está. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Ya, Sócrates es mortal. Ya, eso es lo que dice acá. En la B de inferencia de datos. Eso es. Inferencia causal. Es un tipo de inferencia por la cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento, fenómeno que se describe en el texto. El causal es como el caso del resultado del partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Inferencia prospectiva. Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información proporcionada en la lectura. Inferencia de la intención. Ya, un dato futuro. O sea, esto también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Dato futuro. ¿Qué pasa con todas las embarazadas? Que en algún momento van a dar a luz. Quizá no todos, o todas, mejor dicho, no todas, pero sí van a dar a luz, ¿no? Si han estado embarazadas, lo más probable es que al final termine con un alumbramiento, ¿no? Bien, inferencia de la intención. Es un tipo de inferencia por la cual el lector establece la intención del autor sobre la base de algunas claves presentes en el texto. Por ejemplo, si el autor escribe a favor de los productos naturales, ¿no? De los productos naturales ayudan al cuerpo humano, ¿no? Le dan oxigenación, le dan ¿cómo se llama? Inmunidad, inmunología, ¿no? Inmunología, ¿qué más? Hay un nombre que le dan a esto. Alcalinización, ¿no? Hay comidas como las frutas, las verduras, que alcalinizan al cuerpo, ¿no? Si estoy hablando de todo eso, ¿cuál es mi intención? Que la gente no utilice las medicinas convencionales de la farmacia. ¿Mi intención cuál sería? Que la gente utilice productos naturales para sanarse. ¿Sí o no? Esa sería mi intención. A pesar que no lo he dicho, sino simplemente le he hecho propaganda, como se dice, ¿no? A las verduras, a las frutas, ¿no? ¿Qué es mejor comer? ¿Un jugo de papaya o una papaya picada? Picada partida en pedazos, pues, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, según los entendidos, la papaya cortada en pedacitos. Es mejor que un jugo de papaya. Ya, ese es un dato más para la inferencia de intención. Bien, este nivel puede incluir las siguientes operaciones. ¿Cuáles serían las operaciones? Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas, que según las suposiciones, pudieron haberse incluido en el texto para hacerle más informativo, interesante y convincente. O sea, el lector lo que hace es agregar el final de la película, como se dice. Porque tú sabes que hay películas que no tienen final y le piden al espectador que le dé un final, ¿no? Han habido esas experimentaciones, digamos, en diferentes países del mundo, ¿ah? Donde hay una novela y la característica de esta novela es que el final, el canal no lo presenta, sino le pide mediante encuestas, ¿no? Etcétera, participaciones, llamadas telefónicas o escritos o correo. Dice, envíenos a nuestro correo cómo quisiera que termine esta novela, dice, ¿no? Entonces verdaderamente salen varios finales, ¿no? Diferentes totalmente, pero muy importantes, ¿no? Muy interesantes, mejor dicho. Entonces, así han tenido éxito algunas novelas en otros países. Aquí en el Perú se podría hacer, ¿por qué no? Si ya lo sabemos ya. Sí, y el peruano es muy creativo, ¿eh? O sea, ¿para qué? Yo sí me siento muy orgulloso de mi país, en ese sentido, ¿no? De mis compatriotas, que son muy creativos.
Eso es, mira, la televisión puede hacer eso, pero bueno, le da la gana pues de no hacerlo, ¿no? Sino de hacer un informe policial, ¿no? En vez de noticiero nos da un informe policial, como si nos estuviéramos chupando el dedo creyéndole que eso es un noticiero, ¿no? No es un noticiero, es un informativo policial. No me engañen, pues no me quieran engañar. Allá a los pulpines les podrán engañar, pero a mí ya no, pues, ¿no? Ya. Bien, inferir ideas principales, o sea, no están incluidas, no están escritas en el texto, ¿no? Inferencias secuencias, inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. Bueno, son parecidos los tres, ¿no? Ya. Inferir relaciones de causa y efecto también es lo mismo, sino que aquí es mucho más explícito, ¿no? Predecir acontecimientos también es la idea, ¿no? Interpretar un lenguaje figurativo también. ¿Qué es un lenguaje figurativo? Oye, yo no sé, pero la gente me para insultando. Dice, alguien, ¿ya? Una persona X dice eso, ¿ya? Entonces tú le respondes, le dices, mira, pero si tú le das la entrada, pues, ¿no? Tú tienes la culpa porque tú le das entrada. La palabra entrada es un lenguaje figurativo, porque entrada también es una puerta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. En el cabello, en tu cabello, eso que están en las esquinas, no sé si me verán en la pantalla, que yo lo que me estoy tocando, ¿ya? Esas son las entradas también. Entradas también es lo que tú, los $300 que vas a pagar por el partido Perú-Uruguay en Uruguay, ¿ah? Si es que te vas a Uruguay. $300 está la entrada. No son 300 soles, ¿ah? $300. Y la gente va a pagar, ¿ah? Son más vivos los uruguayos. La gente va a pagar. Sí, la gente le sobra plata. Tú dirás, la gente no tiene plata. Falso, tú no tendrás plata. Pero sí, la gente tiene plata. No todos, pues, ¿no? Hay un porcentaje. Mira, para cambiar de automóvil todos los años, oye, para mí esa persona tiene plata, o no crees así. Claro. Hay gente que cambia de auto todos los años, ¿eh? Este año se compró el auto del 2022. El siguiente año, el auto de 2023. Y el otro auto lo vende, lo regala, qué sé yo, se deshace del otro carro. Sí se compra un carro nuevo. Esos son los ricos, ¿no? Sí hay ricos. Y no me vas a creer cuál es el país que tiene más ricos en el mundo. O sea, mejor dicho, vamos a suponer que hay 1000 ricos en el mundo, ¿ya? Vamos a suponer. ¿Ya? Ah, no. Y hago una lista de ricos, pueden haber más de 1000, pues, ¿no? Pero los 1000 primeros, ¿ya? De los 1000 primeros más ricos del mundo. ¿En qué país crees que están los más ricos del mundo? Los 5 primeros más ricos del mundo. Para que te rías, ¿ah? Perú no es, por si acaso. Dubái. No, yo también pensaba que era Dubái. Yo también pensaba que era Estados Unidos. Estaba entre Dubái y Estados Unidos. ¿Sabes qué? La China. ¿Qué te parece? En la China. Y se entiende, ¿ah? Porque tú sabes matemáticas, ¿no? Como yo. Bueno, yo sé un poquito más que tú. Mira, matemáticamente se aplica el concepto de probabilidad. Si China tiene 1.700 millones de habitantes, con mayor probabilidad, ahí hay más ricos, por la cantidad de personas que hay. ¿Cuál es el país que puede tener más futbolistas buenos? Brasil, porque mira cuántos millones tiene de habitantes Brasil. Profe, pero también podría ser China. Claro, podría ser China, pero en el caso que China tenga como deporte principal el fútbol, pero China tiene todos los deportes. En cambio, Brasil, su deporte principal es es el fútbol. Y es más, Brasil es uno de los países que rinde más deportivamente, no solamente en fútbol, sino en otros, y hace un buen papel en las Olimpiadas, ¿ah? Así que, ¿por qué? Porque tiene bastantes deportistas, pues, ¿no? Hay casos sui generis también, ¿no? Casos únicos, como el caso de Cuba. Siendo un país tan chiquito,
también salen medallero de las Olimpiadas. El Perú a veces gana una, uno, dos, tres medallas. Creo que el récord ha sido 15 medallas, creo, pero no todas de oro, por si acaso. Pero nosotros podríamos dar más, ¿no? Pero sino que no se invierte en el deporte. Bueno, pero sí podemos dar más. Bien. A ver, hay unos ejemplos de inferencia, ¿ya? Dice, hay un grupo de trabajadores municipales rompiendo la calle. ¿Qué pasó? Esos trabajadores municipales, ¿por qué están rompiendo la calle? Bueno, el alcalde le mandó, pues, ¿no? Eso significa que pronto nos vamos a quedar sin agua, obviamente, ¿no? Eso pasa, ¿no? Al hijo de Juan le gustan las galletas. A mis hijos también le gustan las galletas. Es probable que a todos los niños les gusten las galletas, obvio. Todas las aves ponen huevos. El pingüino pone huevo. El pingüino es un ave. Ya, muy bien. La encuesta dio como resultado que un 70% de las personas quieren un aire más limpio. Eh, hay que mejorar las políticas ambientales. Obviamente sería la diferencia, ¿no? Porque la gente quiere más aire limpio, ¿no? En el mundo, el 97%, uy, casi el 100%, ¿eh? El 97% de los científicos especializados en el clima cree que el calentamiento global es causado por el ser humano. Entonces es muy probable que sea verdad, claro. Y en verdad, ¿por qué hay calentamiento global? Por el ser humano, pues no sé. No sé si te has dado cuenta. A ver, a ver, a ver. Mira, un pequeño movimiento en el mar produce que llegue a la playa una tremenda ola. En el mar, cualquier movimiento pequeño hace que se convierta en una ola grandaza al final, en la playa. Igualmente también cuando cae una bola de nieve de la parte alta de donde están donde hay hielo, estamos hablando del polo, ¿no? Polo norte, cuando cae también crea una avalancha. Claro, también crea una avalancha. Acá en el Perú sí hemos visto huaico. El huaico, mira, ve. Cuando acá hay lluvia en la montaña, en los cerros, cae, se derrama el agua y eso con la fuerza, con la caída, va incrementando la fuerza. Y al incrementar la fuerza va arrastrando más tierra, lodo, piedra, tremendas rocas, ¿ah? ¿Sí? Al caer, cae con fuerza, pues. Y cada vez va creciendo la cantidad de material que está arrastrando. Y cuando crece más, se multiplica más todavía. Increíble, ¿no? Porque no es que a más masa hay más fuerza, pues. Eso es un concepto físico, ¿no? Que yo lo aprendí también aquí en el APU, por si acaso. Bien. Cuando la asesinaron, el esposo se encontraba en una reunión en la oficina, por lo que podemos descartar que haya sido él quien la mató, al menos no directamente, lógico, ¿no? Puede haber mandado a otro, ¿sí o no? Claro. Si todos los días el sol sale por el este, seguro que mañana también lo haga. Claro, si el sol siempre sale por el oeste, por el este, lógicamente mañana también saldrá por el este, pasado mañana también, etcétera, ¿no? Ya. Eduardo y sus padres tienen el pelo castaño oscuro. Su novia Laura y sus padres también tienen el cabello castaño oscuro. Es probable que los hijos de los dos nazcan con el cabello castaño oscuro. Obviamente, ¿no? Las clases comienzan a las 8 y desde mi casa tardo una hora en llegar a la escuela. Si no me levanto antes de las 7 es probable que llegue tarde. Claro. Tiene que levantarse mínimo a las 7. Si ahorro la mitad de mi mesada cada día, es posible que a fines de año pueda comprar una bicicleta. Ah, mira. Oye, mira, qué bonito ha terminado. ¿Ah? Si ahorro la mitad de mi mesada cada día, es posible que a fines de año pueda comprar una bicicleta. Profe, ¿qué es mesada? Mesada es la propina. Sí, mesada se llama la propina. O sea, si tú vas guardando de tu propina una parte, bueno, en este caso dice que es la mitad, aunque puede ser otra cantidad. Si tú guardas una parte, a fin de mes, a Perú no tenemos la cultura del ahorro. Yo me incluyo, yo me incluyo. Sí, yo me incluyo. No tenemos la cultura del ahorro. No tenemos la cultura del ahorro. Siempre gastamos. Vemos que nos quedan 10 soles al fin de mes, también lo gastamos. O sea, ni siquiera, si sabemos que no, esos 10 soles no necesitamos gastarlo, sin embargo, buscamos un motivo para gastar esos 10 soles que nos quedaba para terminar el mes, ¿no? Así somos, ¿ah? Somos, yo me incluyo, yo me incluyo. Acepto mi culpabilidad en este caso. Ya. Vamos al primer texto. ¿Eh? Corazón, corazón.
Sí, estamos a tiempo. Ya, mira, escucha, escucha. Atiende, atiende. Atiende, muchacho. A ver, por $1000, ¿ya? Los que escuchan van a tener $1000, ¿de acuerdo? Dice, una sociedad democrática y libre necesita ciudadanos responsables y conscientes de la necesidad de someter continuamente a examen el mundo en que vivimos para tratar de acercarlo a aquel en que quisiéramos vivir. Obviamente, pues, el mundo no va a cambiar solo. Necesita gente que ponga de sí algo para que el mundo cambie y sea un mundo democrático donde todos tengan los mismos derechos, libre, donde todos puedan pensar sus propias ideas, ¿no? Necesita de esto, ciudadanos responsables. Porque si no hay ciudadanos responsables, el país no va a cambiar. Ya, sin embargo, debido a que alcanzar aquella meta, ¿no? Casar la realidad con los deseos, o sea, hacer que la realidad se convierta, los deseos se conviertan en realidad, ¿no? Es un sueño inalcanzable. Ha nacido y avanzado la civilización y llevado al ser humano a derrotar a muchos demonios, a muchos demonios. Ha derrotado a muchos demonios, o sea, muchos problemas, ha resuelto muchos problemas. Y no existe mejor fermento de insatisfacción frente a lo existente que la literatura. Bueno, por ejemplo, cuando escribimos un poema, ya le escribimos a nuestro crush, pues, ¿no? Nuestro crush. Le escribimos. Le decimos, quisiera estar contigo en la playa, tomados de la mano y tomando helados, ¿no? Y ver el horizonte. Le escribimos un poema así, ¿ah? A nuestro crush. Pero date cuenta que en tu poema estás materializando lo que tú quieres vivir con esa persona. Y eso es literatura. Gracias a la literatura nos permite crear un mundo que no existe, pero lo creamos como si fuera algo real. Eso es lo que nos permite la literatura. Maravilla, ¿no? Maravilla. Y no solamente puede ser un poema, puede ser también un cuento, ¿no? Puede ser una novela, también. La literatura nos permite eso, ¿no? Que nos permite materializar nuestros ideales mediante ese arte llamado literatura. Para formar ciudadanos verdaderamente independientes, difíciles de manipular, en permanente movilización espiritual y con una imaginación siempre en ascuas, nada como una buena lectura literaria. Claro, porque gracias a que leemos, ya nadie nos va a manipular. Ya nadie nos va a manipular. Claro, tenemos que leer. Tenemos que leer. Precisamente porque no leemos, estamos ahí haciendo el papelón, ¿no? Dando opiniones y el que sabe se da cuenta, ¿no? Mira cómo habla, escúchalo, pero no sabe lo que está diciendo. Eso es lo que dice de la persona pues que habla sin saber, ¿no? Sí. En la Biblia dice, ¿ah? En la Biblia dice eso incluso. Dice que uno solamente debe opinar cuando está informado. Porque si no está informado de qué está hablando, de cosas que no conoce, ¿no es cierto? Así es. Se infiere que adecuar la realidad a nuestros deseos, según el autor del texto, es una especie de, ojo, hacer que nuestros deseos se conviertan en realidad es posible. ¿Será cierto eso? ¿Tú qué dices? No, es algo no realizable. La pregunta 2. Se infiere que según el pensamiento del autor, el motor de la democracia, ¿quién es? El pensamiento crítico. Necesitamos ciudadanos responsables
Y no solamente responsables, sino que se dediquen a investigar, a buscar una solución a los problemas. Y para hacer eso hay que tener esto, pensamiento crítico, ¿no? Perdón. Ya, ahora sí. Porque mira, si nosotros vemos qué pasa en el Perú y queremos resolver el problema, tenemos que estudiarlo, ver las salidas, las soluciones. Y eso no puede estar sin relacionarse con un pensamiento crítico. Por eso mucho daño hace la televisión, porque nos engañan. En vez de darnos un noticiero, nos dan un reporte policial, ¿no? Es un programa tóxico, diría yo, ¿no? Todo es muerte, secuestro, asalto, corrupción, todo es eso. Y llegan al extremo de decir cosas falsas incluso, pero tú no te das cuenta porque solamente escuchas noticiero de Perú. Pero si tú leyeras periódico de todo el mundo, oye, te darías cuenta que lo que pasa en el Perú es otra cosa, sinceramente. Uno se informa mejor leyendo más periódicos, porque o algunos te engañarán, pero no todos. La mayoría no te va a engañar. Ya continuamos. A ver, texto B dice, la receta triunfante de la industria tabaquera está en las interpelaciones ligadas a la edad. Sí, eso es lo que yo decía, ¿no? Que estos noticieros de Perú no son buenos. Por eso yo no veo televisión. Si veo, no veo el noticiero, no lo voy a ver. Si es que veo algún programa, no voy a ver el noticiero. Profe, pero usted va a estar desinformado, me han dicho cuántas personas. Pero un momentito, ¿cómo sabe una persona que yo estoy desinformado? Para tal caso, mejor sería que me evalúe, ¿sí o no? Me diga, profe, sobre ese tema, yo le tendría que responder. Ahí sí le demostraría que estoy informado. Bueno, solamente les adelanto que yo leo periódicos de otros países del mundo. ¿De qué cosa? De otros países, ya del mundo tiene que ser, ¿no? Ya. Leo periódicos, por ejemplo, de Colombia veo de la cadena Caracol, de Brasil, Globo, de Chile, Mercurio, ¿no? De México, el periódico Excelsior. Y así hay un sinnúmero de periódicos del mundo, el ABC en España, Inglaterra, toda la cadena de BBC, de la BBC. O sea que hay un montón de información que tú puedes conseguir, ¿no? Pero nos limitamos a ver solamente el noticiero del Perú, cosa que ese noticiero está. Y más bien, eso lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Más bien nos trae desánimo, desgano, vemos al mundo fracaso nada más. No, 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 no es cierto. No es cierto. El mundo tiene para más. Y el Perú, más que el mundo, ¿ah? Más que el mundo. Yo sé por qué lo digo, pero no voy a estar hablando de estos temas porque ya tenemos que acabar esto, ¿no? Ya. Mira, dice la receta triunfante de la industria tabaquera está en las interpelaciones ligadas a la edad, la curiosidad y el cándido espíritu aventurero, el anhelo de libertad e independencia y de un proyecto vital propio. Claro, pues, inocente, el joven, ¿no? El joven. Curiosidad, el joven fuma para ver qué se siente. Y espíritu aventurero, porque dice, mis padres me prohíben o seguro me pueden prohibir porque soy muy joven, pero que ellos no sepan, voy a fumar, ¿no? Tabaco, tabaco. Y además dice, los mayores fuman, yo también quiero ser mayor porque yo quiero tener la libertad, quiero ser independiente, como si eso fuera independencia el fumar, ¿no? Ellos piensan, pues los jóvenes piensan así, ¿no? No todos, obviamente, no puedo acusarlos a todos. Entonces, el joven siempre quiere fumar, uno, porque quiere imitar a los adultos. Dos, quiere sentirse libre. Es otra razón, ¿no?
Y otros también por ingenuidad, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo será esto? Si está cantado de que el fumar a temprana edad no digamos no es correcto, sino que no es saludable. No es saludable. Bueno, ahora acá dice, claro, obviamente, ¿no? Piensan que hacer cosas de adultos es ser maduro y no es cierto, ¿no? Todo esto lo tematiza la publicidad. O sea, la publicidad se basa en ese tipo de propaganda, ¿no? Hace comerciales, hace anuncios. ¿Y qué cosa dice? El fumar es de hombres, ¿no? Facilita las relaciones. Si tú fumas así, las mujeres se van a acercar a ti, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que a las mujeres le guste a un joven fumador, ¿no? Yo calculo que de las mujeres el 10% le gustará. ¿Y ese 90%? ¿Sí o no? La publicidad influye en las normas sociales en la medida de que contribuye a que aparece como deseado fumar en público. La gente dice, oye, muchacho está fumando, pero qué bien fuma, mira. ¿Tú crees que la gente piensa así? No, bueno, en nuestro país no. En otros sitios sí es normal fumar, en Perú no. Dice que ha habido investigaciones a este nivel, sociopsicológicas, muestran también que cuanto antes se empieza con el consumo de tabaco, tanto mayor es la discrepancia entre la imagen ideal y de uno mismo. Pregunta 1. Se infiere del texto que la industria tabaquera sostiene su relativo éxito comercial en estereotipos sociales. ¿Qué es un estereotipo social? Mira, yo te voy a decir un estereotipo social, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un varón tiene 30 años y no se casa? Se te está yendo el tren, te vas a quedar soltero. Así dicen, ¿sí o no? Pero, ¿quién dice que es obligatorio casarse? ¿Te das cuenta? Pero la gente piensa así, que todos tienen que casarse, que tienen que tener hijos, que tienen que tener nietos. No, ese es un estereotipo social. Yo no estoy invitando también a que la gente no se case, ¿no? Cada uno tomará su camino, cada uno es libre. Pero esa es la idea, ¿no? Sí, porque a veces las personas ven así a aquella persona que decidió no casarse, lo ven mal, pues, ¿no? Pero es un estereotipo social. Por ejemplo, si tú ves en una reunión 4 varones y una mujer, están tomando cerveza y están conversando, tomando cerveza, bromeando, riéndose. La gente pasa y mira a la mujer y dice, hoy, esta es una perdida. Pero un momentito, estamos hablando de igualdad de derechos y deberes, ¿no? ¿Por qué no puede tomar? ¿Es algo malo, por ejemplo? No. Profe, ¿está usted promoviendo la borrachera, profe? El alcoholismo. Momentito. Ahí es la falta de cultura. ¿Quién dice que tomar licor debe ser extremo? Tirada al suelo, perdiendo el conocimiento. No, el tomar es para conversar, para sazonar la reunión, nada más. Hay gente que en una reunión de 4 personas se toman 10 cajas. ¿Qué? Si para amenizar esa reunión solamente es una caja nada más, con esas 10 personas. Ya, 2 cajas, ya. Pero nada más. ¿Por qué? Porque la idea es conversar, no es competencia quién toma más licor. Ese es el error tremendo, ¿no? La persona que, por ejemplo, dice, oye, todavía se jacta, dicen, oye, ayer me tomó una caja yo solo, dice, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Que el que toma más es campeón? No, el que toma para conversar, para estar con sus amigos, su familia también. Ese es el buen bebedor, ¿no? Yo por si acaso no tomo, yo tomo de vez en cuando, ¿no? Pero si yo me reúno con un grupo de amigos
y están tomando, bueno, yo también tomaré, pues, así de simple. Pero no voy a llegar, pues, al extremo de estar borracho, tirado al suelo. Simplemente para conversar, yo mismo me mido, ¿no? Yo sé que ya se me está pasando la mano, yo detengo y continúo hablando, conversando, etcétera. Así, para eso es, ¿no? Entonces, hay estereotipos sociales. Y a los jóvenes les han hecho creer que tú fumas, eres maduro, tú fumas, eres mayor, y así te crezca los bigotes, la barba. No quiere decir que seas una persona madura o recomendable, ¿no? No, yo creo que la persona es recomendable por lo que hace, cómo se conduce, ¿no? Su forma de pensar, de sentir, eso sería lo correcto, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver este caso. El caso es el síndrome de Ibris. ¿Lo hemos visto esto o no? No sé si lo he visto. A ver, ¿ustedes lo han visto? Esto se trata, por ejemplo, de las personas que obtienen un poder y ya no quieren escuchar a nadie. Ellos se mandan solos, no quieren escuchar ni a mamá, ni a papá, ni a un consejero. Ellos creen que porque tienen un poder, ya sea presidente, ya sea, tienen algún cargo, ¿no? Han ganado algo de repente, ¿no? Y ya no quieren que nadie lo aconseje. Ellos creen que se lo saben todo. Se jacta, allá. Se jacta se escribe con J-A-C-T-A. J-A-C-T-A. Jacta. Jactarse es cuando uno se hace comienza a decir las cosas que ha conseguido, ¿no? Claro, mira, yo he hecho tal cosa, eso es jactarse, ¿no? O sea, si alguien le pregunta, está respondiendo, pero si nadie le pregunta y comienza a hablar, yo, por ejemplo, me jacto de haber estudiado en el APU. Nadie me pregunta, pero yo lo digo. Eso es jactarse, ¿no? Bien. En el caso del síndrome de Ibris, palabra usada por los griegos para referirse a héroe que alcanzó la victoria. Si alguien alcanzó la victoria, es un victorioso, pues, ¿no? Exitoso. Dice que esos héroes se embriagan de poder y empiezan a verse como un dios, se creen dioses, creen que pueden hacer cualquier cosa. Dice, no hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Muchos líderes no están enfermos, sus facultades cognitivas funcionan, o sea, están enteritos, saludables físicamente y espiritualmente. Están bien, ¿eh? Desarrollen lo que ha venido a describirse como síndrome de Ibris. Eso es trastocamiento de la personalidad. O sea, se desordena la personalidad. ¿Cuáles son los síntomas? La falta de atención. No quieren escuchar a nadie. Creen que ellos tienen la solución para todo. El resto no sabe pensar para esa persona. También se aíslan. Sí, el resto, como son inferiores, ¿para qué me voy a juntar? Dicen, ¿no? Ellos son incapaces de escuchar a los demás. No solamente a los demás, sino también a personas cercanas. Por ejemplo, si su mamá, su papá le quiere aconsejar, no escuchan. Personas que están capacitadas por ser expertos sobre el tema, quieren aconsejarle, no le escuchan. Así se sienten los que tienen el síndrome de Ibris. Se creen dioses. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación, tienen una confianza desbordante, se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Claro, pues cuando se creen que pueden resolverlo todo, acuérdate que dos cabezas piensan mejor que una, aunque hay debate al respecto, al igual que el trastorno narcisista. Eso también debe ser conocido como una enfermedad. Se colige con bastante probabilidad que un gobernante que tenga esto, el síndrome de Ibris, ¿cómo va a actuar? Va a creer que él lo sabe todo, que él es un dios, que nadie le puede ganar, que nadie resuelve mejor los problemas que él, que nadie resuelve problemas, él es el único que lo puede hacer. Ya eso sería que podría llegar fácilmente a ser megalómano, manía de grandeza, que el resto no vale. Así piensan, ¿no? Algunos.
Por este complejo es que muchos tienen miedo de declarar el amor que uno siente por otra persona. Dicen, no, si le digo se le va a crecer. ¿Sí o no? La clásica. Y bueno, si le crece, su problema será, pues, ¿no? Pero uno tiene que mostrar sus sentimientos, su cariño, su amor, claro. Al margen que se crezca, pues. Se crece, te pierden, punto, ¿sí o no? Ya, texto siguiente. Miren, ahora justo respecto a esta guerra, ¿no? Esta guerra no me parece, no me parece que es algo natural. No, me parece que hay algo debajo de todo esto. ¿Por qué? Porque en la actualidad las guerras han quedado ya descartadas. ¿Por qué? Porque las guerras se hacen normalmente para apoderarse del mundo, ¿ya? Y hoy en día, para apoderarse del mundo, el ser humano es tan inteligente que ha creado formas de dominar el mundo sin llegar a la guerra. ¿Cómo lo hace el profesor? Primero, con esto, mira. Con funciones estatales como privatizar el comercio, ¿ya? Privatizar el comercio. ¿Qué más? Dice desregular, pero yo lo entendería como regularizar la economía y las financieras, comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las... Ahí está, pues, mire, esta es la frase que es actual, ¿ah? El poder de las naciones no nace de las armas nucleares, no. O sea, de las armas en general, ¿ya? No. Dice que ahora el poder nace de la economía y la tecnología. O sea, país que maneje al mundo económicamente o tecnológicamente, ese país va a tener el poder. Ese país va a tener el poder. ¿Qué te parece? Obviamente, Matías, obviamente. Claro. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, ha sido creado, pues. Pero no hay sanción, pues, no hay sanción. Si todo el mundo está coludido en eso, no hay sanción. Bueno, pero es un problema que yo no lo voy a resolver, por lo tanto, ya ni siquiera me acerco a eso, ¿no? Lo que no puedo resolver no le doy mucha importancia. Es una carga en mi pensamiento, ¿no? Bueno, sino de su poder económico y tecnológico. Por eso, mira, ve, todos los países que quieren apoderarse del mundo, que quieren dominar el mundo, han desarrollado su economía al máximo. Y también su tecnología. Han desarrollado a la ciencia, han pagado pues a científicos para que desarrollen la ciencia. Gracias a ellos han conseguido, ni te imaginas. Si ya estamos ya en el nivel 5G. Y después el siguiente paso va a ser la energía cuántica. Después de la tecnología, de la parte del quinto G. Imagínate. Y el Perú ya está capacitado para eso, por si acaso. Hay científicos que ya han desarrollado en el Perú. Bueno, ¿cómo podrían tener poder con la economía? ¿Cómo? Ya, yo te voy a explicar ya. Mira, ve. Un país le vende productos a otro país, por lo tanto debe pagar impuestos, ¿sí o no? Entonces, eso como que es un obstáculo, entrampamiento, o algo dilatorio, algo que demore el comercio. Porque mira, el comercio, las reglas de la ley del comercio, cuando la circulación es rápida, con mayor velocidad, hay más venta, más ganancia, por lo tanto. Entonces, eso es lo que tienen que promover las empresas, que tu producto se venda rápido, aunque sea un poquito más barato, pero se venda rápido. Por eso es que Estados Unidos, un ejemplo nomás, ¿ah? Sus ciudadanos tienen un producto, no tienen muchos años y lo botan y compran otro. Ahí están, ¿qué cosa? Promoviendo el movimiento económico con mayor velocidad. La circulación se llama eso, circulación económica.
El Perú no. El Perú tiene, por ejemplo, un carro. Lo usó 20 años. Lo vende, la otra persona lo arregla todo, ¿no? Lo pinta de nuevo y lo hace como nuevo. 20 años más. O sea, un carro le dura al ser humano 40 años. Y todavía lo tiene nuevecito. En Estados Unidos no. 5 años es mucho, ya tiene que cambiar auto. En 40 años, 8 autos ya tendría que cambiar. Y eso sí es que 5 años, ¿ah? Porque puede ser menos años. Entonces la circulación económica lo hace más. Entonces eso le conviene a la economía de un país que quiere dominar al mundo. Entonces por eso han creado el TLC, el Tratado de Libre Comercio. ¿En qué consiste? Ya, Estados Unidos o cualquier otro país, ¿no? Hace un contrato con Perú y dice Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa? Que Perú puede venderle cualquier cantidad de productos a Estados Unidos. Y Estados Unidos también al Perú. Pero vamos a competir con Estados Unidos en cantidad de producción. ¿Le vamos a poder vender más a Estados Unidos que Estados Unidos nos venda a nosotros? ¿Acaso tenemos industria para competir con Estados Unidos? No hay que ser ingenuos, pues. De hecho, que Estados Unidos nos come con zapato y todo, como se dice. ¿Sí? Y no solamente Estados Unidos, ¿ah? Quien le ha superado a Estados Unidos es la China. Oye, la China nos vende de todo. Actualmente todos los productos que usamos son chinos. Casi todos, no digo todos, casi todos. Es más, de repente no hemos comprado productos, pero hemos comprado pues ropa. Igual los coreanos también nos venden cualquier cantidad. Los coreanos, los chinos nos venden cualquier cantidad. Y aquí hay gente que promueve eso. Pues en el Perú hay gente que le paga para que promuevan eso. Para que compremos cosas de allá. Tú mismo seguro. Yo te doy 100 millones de dólares, ¿ya? Yo te digo, compra lo que tú quieras. Te vas a China y compras. Y vienes acá a vender. Eso vas a hacer. Es más, estamos dependiendo así económicamente de China. Así es, jóvenes. Entonces, ojo, me parece raro que a esta altura haya guerras con armas. Porque ahora el que quiere gobernar en un país o quiere dominar el mundo, ya no se va por ese lado, se va por la parte económica y tecnológica. Por eso que estos países están desarrollando la tecnología de punta de vanguardia. Sí, me parece medio raro esta guerrita. Me parece medio raro. Bien. Pregunta 1. Este es el texto D, ¿no? Ya. Pregunta 1. En el marco mundial posterior a la Guerra Fría, se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por ¿qué? Respuesta, impulsar la investigación de tecnología de punta. Claro, pues. Porque la Guerra Fría quiere decir que no vas a utilizar armas para vencer al contrario, al otro país. En vez de armas, aplica la Guerra Fría. ¿En qué consiste la Guerra Fría? Desarrollar tu circulación económica y tu tecnología. Y la A apunta a uno de los dos, la tecnologiación. Texto E. Bueno, antiguamente existía una tribu llamada, ¿cómo se llama esta tribu? A ver, que van de un lugar a otro. Ah, gitanos. Y los gitanos era una tribu europea, nórdica, del norte de Europa, y que han llegado hasta América. Como son de Europa, pues todos son blancos, ¿no? Sus hijos también son blancos. Profe, pero ¿no pueden nacer más oscuritos? No, porque una de las reglas culturales que tenían estos gitanos era que un gitano no se podía casar con alguien que no sea de su tribu. Pero los tiempos cambian, ¿ah? Y ya los gitanos están casándose con gente de nuestro color de piel, ¿no? Sí. Al comienzo fue difícil ese cambio. Sí, toda una novela si un gitano se casaba con alguien que no era gitano. Los japoneses tampoco permiten que un japonés se case con alguien que no es japonés. Así de discriminatorios son, ¿ah? Profe, pero yo he visto que hay japoneses que se han casado con alguien que no es japonés. Sí, yo también he visto. Pero ¿qué pasa con esas personas?
los japoneses lo hacen a un lado. No le ayudan, porque entre japoneses se ayudan. Vamos a suponer que tú seas un japonés, ¿ya? Tú te vas a casar. Toda tu familia, todos, te dan 1.000 soles. Si tiene 10 familias, son 10.000 soles. ¿Tu familia son de 10 familias? 10.000 soles. ¿No crees tú que si tú te casas y al casarte te dan 10.000 soles, ¿no crees que con esos 10.000 soles ya tu futuro lo puede mejorar? Tienes cierto seguro, ¿sí o no? Ya, eso es lo que hacen los japoneses. Bueno, ¿qué es endogámico? Endo, dentro, gamo, matrimonio. O sea que se casan dentro de la familia. Oye, interesante la propuesta que dice que fue creado para parar la superpoblación, sobrepoblación. No, pero para eso fue el bicho, pues. Pero el bicho fue selectivo porque mataba más ancianos. Profe, ¿va a ser la Tercera Guerra Mundial? Me dice. No, la Tercera Guerra Mundial empezó hace tiempo ya. Porque ahora la Tercera Guerra Mundial es una Tercera Guerra Fría, donde para gobernar el mundo se aplica la economía y la tecnología. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Ya no es con armas. Ya no es con armas. ¿Te das cuenta? Ya yo le di la respuesta hace rato, sino que a veces no se entiende de esa manera directa, ¿no? Sino se entiende de manera indirecta. Una inferencia. Una inferencia. Bien. Dice que algunas, al igual que otras ideologías endogámicas, el feminismo de género ha producido una extrañas excrescencias como la rama conocida como feminismo. Ahí está, mira, este es una feminismo. Mira, hay una frase, yo te voy a decir de frente, yo no me gusta el sexismo. ¿Qué, profe? ¿No le gusta el sexismo? Usted no es una persona normal, profesor. No, es que cuando yo digo sexismo, me refiero a lo siguiente. No se ha entendido así. Sexismo es cuando se pone en forma superior a uno de los sexos, o a los varones o a las mujeres, al machismo o al feminismo. Yo creo que son conceptos ya pasados. Ya no se debe tomar en cuenta eso. Pero todavía existe machismo, todavía existe feminismo, por supuesto. Cuando la gente dice, hay que defender a las mujeres, están matando a las mujeres. Yo creo que no se debe matar a nadie, ni a mujer, ni a varón, porque no solamente matan a mujeres, claro que más matan a mujeres, pero también matan a hombres y también matan a homosexuales. Yo estoy en contra de la muerte. Por lo tanto, yo creo que no se debe decir, ¿no? Defender a las mujeres, no, defender la vida, sea mujer, varón, gay, lo que sea, defender la vida. Tenemos que defender la vida, porque decir que solamente mujeres, eso es sexismo, porque favoreces a un sexo. Eso es lo que no debe pasar. Yo creo que no debe haber esa discriminación, ¿no? A veces dicen que viva las madres sí, como la madre no hay otra, que ¿y los varones qué somos? ¿Pintados? ¿Los padres qué somos? ¿Pintados? Hay que valorar a todos, al padre, a la madre, a los hijos. ¿Por qué circunscribimos a un grupo social? Eso para mí es discriminación. Hay que respetar a todos, amar a todos, al margen de si es mujer, varón, padre, hijo, madre, a todos hay que tratarlos bien, ¿no? Para mí sexismo, bueno, no digamos para mí, el sexismo es eso, solamente defender a uno de los sexos cuando en verdad hay que defender a todos, pues, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no estoy de acuerdo con el sexismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sublima la imagen de algo que no debe sublimarse, pues, ¿no? Yo creo que todos merecen ser tratados por igual. Y el feminismo ha sido creado precisamente
para defender solamente a las mujeres. Carol Gilligan se ha convertido en el símbolo del feminismo. Él afirma que hombres y mujeres se guían por principios diferentes en su razonamiento moral. Los hombres piensan en los derechos y justicia. Las mujeres tienen, mira, el hombre piensa en la justicia, piensa en los derechos. Y en cambio la mujer piensa en, es más compasiva, acuerdo pacífico. O sea, dice que por eso son diferentes. Y el autor dice, si así fueran, las mujeres quedarían descalificadas para ser abogadas. Claro, pues, ¿no? Si solamente tuvieran compasión, educación y la justicia no lo tuvieran porque eso es exclusivo para los varones, entonces no serían capacitadas para ser abogados, lo cual no es correcto, ¿sí o no? Yo creo que una mujer puede ser abogada, puede ser no abogada, lo que quiera. Ya. Dice que el autor está en contra de eso y dice pues que todos deben tener iguales condiciones, ¿no? Pero no es verdad, dice, muchos estudios han comparado la hipótesis de Carol Gilligan y han descubierto que hombres y mujeres difieren, cierto, son diferentes, cierto, pero muy poco o nada, difieren muy poco o nada en la parte moral. O sea, tanto el varón y la mujer somos moralistas, así de simple. En cambio acá dice que el feminismo es más que otro. No, no está bien. Ya, vamos entonces. Entonces se infiere que el feminismo de género es socavado desde un argumento empírico. ¿Por qué empírico? Porque acá dice, mira que dice. Dice, muchos estudios han comparado esa hipótesis, muchos estudios. Al decir que muchos estudios han comparado lo que dice Gilligan, ¿no? O sea, han hecho un análisis tomando muestras. Y tomar muestras, como encuestas, estadísticas, eso es algo empírico, ¿no? Porque han ido a la comprobación. Han comprobado. Empírico por eso. Ya. Seguimos. Dice, a ver cómo estamos con el tiempo. Ya, ahorita terminamos. Para ciertos historiadores, la ciencia es esencialmente una construcción intelectual. El acento se pone sobre la especificidad de la actividad científica, sobre los procedimientos lógicos puestos en juego y por el método, así como sobre la elaboración progresiva del contenido de las ciencias. Un historiador piensa que la ciencia construye. El acento se pone sobre la especificidad de la actividad científica, sobre los procedimientos lógicos puestos en juego y por el método, así como la elaboración progresiva del contenido de la ciencia. El problema mayor es el de conocimiento como tal, dejando de lado los aspectos externos al sustento del método científico. Estudiar el origen de la ciencia es hacer la historia de las ideas y de las naciones, que han permitido el desarrollo inicial, el brote conceptual de diversas teorías científicas. En ese sentido, la ciencia es considerada como algo autónomo, ¿ya? Cuyas relaciones con el mundo de la acción son secundarias, se pueden dejar de lado. Bien. El historiador se especializa de manera bastante estrecha, acabando así un foso profundo entre este tipo de historia de la ciencia y las demás historias. Historia de las técnicas, historia de las artes, etc. Tal especialización es lo que se denomina el punto de vista internalista en la historia de la ciencia. Pregunta 1. Se infiere que el enfoque internalista deja de lado ¿qué aspectos? Estos aspectos. Considera que la ciencia no tiene ideología. Obviamente, ¿no? En agudo contraste a la ciencia ha creado la Internet. Y mucha gente dice que la Internet es mala porque trae un montón de datos negativos, dicen, ¿no? Pero eso es lo que la gente ha buscado, pues, porque también, así como hay cosas negativas en la Internet, también hay cosas positivas. Entonces, los aspectos ideológicos exentos de la ciencia, ¿no? La D.
En agudo contraste con un historiador internalista se infiere que un historiador externalista se abocaría a estudiarlos en garces. En garces, uniones. ¿Ya? ¿Entre quiénes haría uniones? Entre la ciencia y la técnica. Ahí haría uniones. Bien, jóvenes. Ahora sí, hemos finalizado y nos estaríamos despidiendo como la última clase. No vale llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Ah, voy a llorar. Bueno, mentira, es una broma. Bien, chicos, nos vemos. Despídase.